Salud y paz y bendiciones a todo y a toda mi audiencia a lo ancho y a lo largo de donde llegue esta transmisión de The Good Samaritan Center Monastery Church a través de estos medios de Facebook. Y aquí está su pastor y doctor Nicanor González con apologética del Evangelio. Y ustedes saben, la palabra apologética es defensor del Evangelio que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo 2000 años atrás, el fundador de la iglesia que está alrededor del mundo, que hoy en día se compone de más de 2 o 3 billones de habitantes en la tierra y más de 40 millones de congregaciones y casas de oración en todo el mundo. Y yo me alegro de ser parte de ese ejército tan grande que un solo hombre que nunca salió de Israel. Israel es del tamaño del estado de Nueva Jersey. Sin embargo, de ahí salió la salvación, la vida eterna, el Hijo de Dios, el derramamiento del Espíritu Santo, la iglesia fundada en este lugar que fue judía primeramente, antes de ser griega o gentil, y que Isaías 55:11 se cumplió, que la palabra de Dios no vuelve atrás vacía, que aunque todo el pueblo judío no quiso obedecer a Dios, hubo un grupito, un remanente en Jerusalén, que después fue expandido a Antioquía y a Roma y a toda Asia Menor, que Dios usó para que hoy en día nosotros tuviéramos el conocimiento del Evangelio de salvación de Jesucristo. Y por estos medios estamos viendo las palabras del Evangelio y viendo dentro de esa palabra soluciones para nosotros resolver problemas que representan una dificultad, una interrupción, un paro, una pared, un dilema, una pregunta, una cuestión que no ha sido resuelta. Entonces, cuando hay una situación así, significa que tenemos un problema. Aquí estamos viendo lo agudo, lo profundo, lo pesado que puede ser ese problema. Lo liviano, pero igual ligero. Lo liviano también en el sentido que no tiene mucho peso, que no es tan grande. Y estamos presentándole a ustedes como psicoterapeuta licenciado del Estado de Nueva York también, acerca de cómo nosotros interpretamos la palabra problema cuando nos vienen a nosotros o cuando vienen de nosotros. Porque está la situación interpersonal que viene de afuera y está la personal que viene de adentro. Y todo eso tenemos nosotros que ponerlo en su lugar para poder decir yo tengo un problema. Y muchas veces cuando un paciente, un cliente viene a verme para terapia profesional y me presenta una cosa que para ellos es lo más grande,
cuando se termina esa hora, es como que ellos comienzan a ver eso tan simple para resolver, que no es tan y tan como ellos y ella lo veían. Porque yo, como estoy fuera del problema de las personas, puedo estar de fuera viendo adentro. Cuando la persona está en el círculo del problema, no ve puertas, no ve luces, no ve ventanas, no ve salida. Porque precisamente usted está adentro. Entonces, cuando uno está adentro, uno lo que ve es oscuridad. Y no ve solución, no ve que se puede resolver. Porque el problema lo ha influenciado tanto, le ha afectado tanto. Y más cuando viene del interior de la persona, cuando la misma persona es que lo ha provocado. Y por eso es que poco a poco nosotros tenemos que estudiar la palabra problema cuando se anuncia, cuando se habla, cuando se dice, para poder decir que sí hay un problema. ¿Ve? Que mientras no se investigue, no se aclare, no se describa, no se puede hacer un diagnóstico. Es la misma situación cuando usted va a los doctores, que usted dice que usted tiene un dolor, que usted tiene esto, tiene aquello. Es un hablar. Gracias a Dios por la ciencia que tienen los rayos X, tienen todos esos medios de poder oír al corazón cuando está pompeando, de poder ver con los rayos X la parte interna de nuestro ser para ver si hay una interrupción, si hay algo que está obstruyendo, que está provocando el dolor o la situación interna en nuestro cuerpo. Sin embargo, con esta introducción, seguimos con Efesios 4, 26, 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, hablamos de eso. Y después el verso 27 dice, ni deis lugar al diablo. Si en algún lugar se menciona a Satanás y al diablo, es en la Biblia. Y yo sé que hay muchas congregaciones que no les gusta mencionar a Satanás ni al diablo. Sin embargo, Cristo lo mencionó. Ahí viene el príncipe de las tinieblas de este mundo, no tiene parte conmigo, y Cristo se iba. Juan 12:31, yo he venido para echar fuera al príncipe de las tinieblas de este mundo. Cristo dijo. ¿Ve? Y cuando Cristo salió del ayuno de 40 días en Mateo 4 y Lucas 4, el tentador vino a tentar a Jesús. Y quiero pararme aquí para entonces hablar de esa otra parte espiritual de lucha que tienen los seres humanos. Porque el apóstol nos dice en el verso 27, ni deis lugar al diablo. Un verso tan pequeño, ni deis lugar al diablo. Podemos airarnos sin pecar, podemos enojarnos, pero no dejar que ese enojo pase al otro día. Porque Jesús dijo en Mateo 6:34 que el otro día trae su propio mal. Estoy haciendo esa combinación para que entendamos el asunto de ponerse el sol en este día sin resolver lo de este día. Cuando mañana va a venir otro mal que se va a añadir al mal del día anterior. Entonces, si usted no pudo lidiar, bregar con el mal de este día,
y después se confronta a ese otro mal el otro día, ahí es que se convierte eso en un problema. Y yo, como su doctor de este intermedio de Internet, quiero evitar esas situaciones en la vida suya para que aprenda a atender las situaciones que vienen en el momento presente, si tiene el tiempo. Y yo sé que la persona trabajamos y otros salen 8 horas, 10 horas, 15 horas, 12 horas y tienen que ir a trabajar con esa problemática en sus vidas. Pero sin embargo van y trabajan, están preocupados, están con preguntas, están pensando, pero trabajan. ¿Ve? Entonces muchas veces entregan tanta energía física, emocional, que cuando vienen a la casa están tan extenuados, tan cansados, que lo que queda es bañarse, comer y irse a acostar. Entonces, la persona tuvo un problema. No lo resolvió ese día y no cumple lo que dijo Jesús en Mateo 6:34. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio mal. Basta cada día. El día de mañana traerá su propia afán. Basta cada día su propio mal. Así que se menciona la palabra afán y se menciona la palabra mal. Aquí el apóstol nos dice, ni deis lugar al diablo. En medio de la ira no deis lugar al diablo. En medio del enojo no deis lugar al diablo. Y si el enojo y la ira se pueden resolver en ese día, entonces no vamos a chocar con el mal que va a venir al otro día que vamos a seguir viviendo. Si nos morimos en medio de esa crisis, entonces no tenemos que experimentar el mal del otro día, pero Cristo dijo que cada día trae su propio mal. Bueno, está hablando el Señor, el creador del universo, el creador de cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que creer en fe eso que Jesús dijo. Entonces, si usted me está escuchando a mí, yo espero que se cumpla lo que dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en Hebreo 11:1, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok. La situación de no darle lugar al diablo. Eso tiene una referencia de la libre voluntad que cada uno de nosotros tenemos. Free will. Libre albedrío. Y con este texto nos está indicando que Satanás no tiene poder sobre nosotros, no puede violar nuestra libre voluntad, y menos si no le estamos dando lugar. Que Satanás, el demonio, la fuerza del mal, el diablo, se mete cuando abrimos esas puertas para ellos hacer el mal contra nosotros. Mientras tanto, eso no puede suceder. Entonces, la Iglesia de Jesucristo no ha podido ver esa facultad que nosotros tenemos, que es la expresión más grande del amor de Dios, que fue la libre albedrío que Dios nos dio a todos los seres humanos y a los ángeles también. Y ellos fueron los primeros, una tercera parte de esos ángeles que violaron esa situación en el cielo, antes de nosotros los humanos. Bien. Ni deis lugar al diablo. Esta palabra que es una decisión que viene de nosotros. Decisión. ¿Okay? Y la palabra decisión, cuando miramos los sinónimos,
Cuando usted hace una decisión, ya usted hizo una determinación. Ya hizo una resolución. Ya hizo un fallo. Ya hizo una sentencia, un dictamen, un juicio. Entonces, cuando uno hace la decisión de, ahí entonces se abren las puertas. Lo que viene de ahí en adelante va a determinar la continuidad de nuestra existencia, la continuidad de nuestras bendiciones, de nuestras maldiciones, de todas las cosas buenas y malas que pueden ocurrir aquí en este planeta Tierra con nuestras vidas. Ni deis lugar al diablo. Esta palabra, si yo no doy lugar al diablo, usted no va a lugar al diablo, pues el diablo no tiene que ver nada con usted, ni conmigo. Fantástico. Pero cuando hacemos la determinación de darle lugar, entonces hay una consecuencia. La consecuencia de Juan 10:10. El enemigo vino a matar, a robar y a destruir. ¿Ve? Cuando se abre la puerta a Satanás, el adversario de Dios, nosotros, la criatura de Dios, entonces lo que hacemos es que permitimos que él venga a robarnos, viene a robar, viene a destruirnos y viene a matarnos. ¿Ve? Y ahí se cumple lo que dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Porque entonces cuando abrimos la puerta, estamos cediendo a la agenda del mal que él quiere que usted y yo hagamos. Yeah. Estamos cediendo. Entonces cuando cedemos, ahí es que él entra con su fuerza del mal. Y ahí es donde está el mundo entero envuelto en esa crisis inconsciente que ni se da cuenta. En este libro, Hacia una teología de reflexión y acción pentecostal, yo presento todas las funciones de la fuerza del mal. Yo presento la caída de Lucero, hijo de la mañana del cielo. Y yo presento cómo él se convierte en un ángel de luz, de acuerdo a 2 Corintios 11:14. Y no es maravillar que el mismo Satanás se viste como ángel de luz y su ministro también. ¿Okay? En este libro yo presento esa lucha cósmica y cosmológica que hay entre el cielo y la tierra. Y también presento lo que dice Apocalipsis 12:4 y Apocalipsis 12:9, que Satanás con una tercera parte de los ángeles fue echado del cielo por su desobediencia y rebelión en contra del Creador a la tierra. Así que cuando Adán y Eva fueron creados en el huerto del Edén y formados del polvo de la tierra, de acuerdo a Génesis 2:7, aquí habían 2/3 partes de ángeles caídos que estaban en los lugares celestiales, como dice Efesios 6:12, hueste espiritual en las regiones celestes, entre la tierra y el primer cielo y el segundo cielo. Y por eso es que Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después dice el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. No había hombre, no había mujer. Pero sí decía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, sobre la superficie, sobre la faz de la tierra. Y como Dios determinó crear su obra maestra en la tierra, antes de crearlo, Él, en una forma ecológica, comenzó
a formar ese desorden que había aquí en la tierra. A separar el agua de lo seco, la luz de las tinieblas, hacer la lumbrera mayor que el sol, menor la luna, establecer las estaciones del año, a permitir que las aves salieran del mar y los animales que se arrastran de la tierra, como el mono y todos los demás animales que salieron de la tierra. Eso es en el verso 23, 24, 25 de Génesis 1. Y después en el verso 26, cuando Dios dice, hagamos, en plural, al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y dice el verso 27 que Dios hizo hombre y mujer a su imagen y semejanza. Así que el capítulo 1 presenta la formación y creación del planeta Tierra. En el capítulo 2 lo que presenta es cómo Dios hizo eso. Ya como vemos en capítulo 2, verso 7, vemos que Dios tomó del polvo. El polvo es lo más fino del lodo. Tomó de lo más fino de la tierra, que el polvo, y formó a Adán. Y sopló en él aliento de vida. Y Adán vino a ser un ser viviente. Después en el capítulo 2, verso 23-24, le puso sueño a Adán. Y de la costilla de Adán salió la mujer. Ese fue el orden. Pero aquí ya estaban rondando una tercera parte de los ángeles que desobedecieron a Dios. Y Dios en su gloria y su poder determinó crear su obra maestra, que somos nosotros los seres humanos, y lo puso en el huerto del Edén, con todas las riquezas de comida, de árboles, y estaban desnudos, dice el verso 25 de Génesis 2, que estaban desnudos y no se avergonzaban. Y les dieron a ellos en el verso 26, 27, llenar la tierra, fructificar, multiplicar. Así que Adán y Eva, la misión de ellos era llenar la tierra. Pero ya había un ángel caído, un querubín caído, un querubín llamado Lucifer, hijo de la mañana, sello de la perfección, que fue lleno de hermosura y esplendor y sabiduría, que estaba delante de Dios, era como el asistente a pastor en el cielo de Dios, el querubín protector. Estaba tan cerca de la gloria de Dios que en un momento dado él quiso tener esa gloria. Y eso es la lucha de nosotros los seres humanos. Entonces ese Lucifer, al rebelarse contra Dios, él en su santuario, que él tenía su santuario separado de Dios, él tenía su casa, que Dios no hizo con Lucifer. Él tenía ángeles que él dirigía a la adoración. Él cantaba, él era un cantor, él era música. Cuando se presentaba delante de Dios, todo lo que salía de él era una melodía perfecta. Que los mismos ángeles, que fueron primero que él, porque Lucifer vino después. Entonces lee el capítulo 14 de Isaías y el capítulo 28 de Ezequiel, va a ver que Dios reunió a todos los ángeles que ya habían sido creados para él crear su obra maestra, su obra perfecta en los cielos. La obra maestra de Dios somos nosotros. La obra perfecta de Dios en los cielos fue Lucifer, el hijo de la mañana. Y se acercó tanto a la gloria de Dios. Todo eso yo le explico aquí, que usted, si compra este libro, usted se va a enriquecer, porque aparte de yo describir a Lucifer, el hijo de la mañana, lo desenmascaro. Por eso es que él me ataca continuamente, porque él no quiere que la gente compre este libro. Yo tengo miles de libros aquí y no he podido casi venderlo porque no he estado saliendo a ministrar, pero ya
poco a poco estoy saliendo a diferentes lugares y algunas personas lo han pedido. Que esa es la estrategia de Satanás y él lo ha hecho conmigo. Me ha querido quitar la vida y que el planeta Tierra. Ven. Y que este ser es tan sagaz, porque este ser fue lleno de sabiduría dada por Dios. Entonces usted y yo no sabemos, aunque YouTube y todos estos canales están presentando cosas increíbles hablando de él. Entonces es un poco difícil creer a lo que están diciendo ellos y lo que dice la Escritura. Porque en este libro yo presento que aunque Lucifer, el hijo de la mañana, el sello de la creación, fue lleno de sabiduría, pero esa sabiduría también fue limitada, porque Dios es un Dios ilimitado. Y por más que Dios le hable a su criatura de Dios, hay cosas, como dice en Deuteronomio 29, que las cosas secretas pertenecen a Dios y lo revelado a los hombres y a los hijos de los hombres. Y que eso también está para la jerarquía angelical, y eso lo dice en Hebreo 1.14, 1.12 de Primera de Pedro, también lo dice, que los ángeles se admiran cuando nosotros estamos ministrando y estamos enseñando en la congregación, que ellos se paran para escuchar, para oír. La sabiduría que habla 1 Corintios 2, que fue revelada a nosotros, la iglesia, que no fue revelada a ningún príncipe ni a nadie. Y es el privilegio que nosotros tenemos delante del cielo. Entonces, ¿qué le quiero decir con todo esto? Que nosotros no estamos solo aquí en esta tierra. Está toda la jerarquía buena que guardaron la dignidad de Dios en los cielos, que están alrededor de nosotros acampando y defendiéndonos, como dice el Salmo 34, 7, que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que temen a Dios y los defiende. Y como dice el Salmo 91, que el que habite en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de su omnipotencia. Okay. Y por eso es que Dios determinó a crear y formar a seres humanos aquí en la tierra, aún sabiendo Dios que había una tercera parte de seres que violaron toda su dignidad, sus posiciones, como dice la epístola de Judas 1:6, que esto no guardaron su dignidad y por eso fueron echados fuera del cielo. Entonces nosotros estamos aquí en la tierra con un diablo y con un montón de jerarquía, porque mire, Efesios 6 nos dice a nosotros que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra hueste es ejércitos celestiales de maldad en las regiones celestes. ¿Okay? Entonces, nosotros podemos estar hablando lengua, brincando y saltando y buscando posiciones y poder y autoridad y creyéndonos que somos los mayimbe, los indios mayores y todo. Pero hay una jerarquía aquí que nosotros tenemos que tener el discernimiento para ver la capacidad de que tienen estas huestes espirituales, estos ejércitos, estos gobernadores, son principados, son potestades. Porque mire, en el cielo se habla de trono, de dominio, de querubines, de serafines, de arcángeles, de ángeles. Y como Lucifer tenía dominio, en el sentido de la posición que él tenía delante del cielo, él pudo, y como que a él fue que lo capacitaron más que todos los demás ángeles en aquel entonces, que fueron creados antes de la fundación del mundo.
él pudo convencer con la sabiduría que él tenía allá arriba a trono, a dominio, a potestades, a principados, a arcángeles, a querubines como él, para que se uniesen a él para darle el golpe de estado al Creador. Por eso aquí en Efesios 6:12 nos describe ese ejército que está organizado, que está en contra de la raza humana, porque ellos no son enemigos de Dios, ellos no pueden pelear contra Dios, de ninguna forma. Miguel fue que peleó contra Satanás y lo echó fuera. Miguel no fue Dios. Que Dios no tiene pelea con nadie. Dios es santo. Dios tiene su ejército que él creó para que peleen por él. Nosotros defendemos aquí en la tierra el carácter de Dios. Y como él es el príncipe de las tinieblas, pues él no quiere que defiendan a Dios ni su carácter ni nada. Él quiere matarnos a nosotros. Cristo mismo, el Hijo de Dios, no se salvó. Porque Cristo vino a dar testimonio del Padre. Ahí lo mataron. ¿Quién lo mataron? Los religiosos, los sacerdotes, los escribas, los intérpretes de la ley, los fariseos, los legalistas de su tiempo mataron a Jesús. Cuando él hablaba de la realidad de la existencia de Dios, de su Padre, y que él vino del seno del Padre, como dice Juan 1:18, y que él vino a darlo a conocer. Ellos no quisieron conocer al Padre. ¿Ve? Y eso lo vemos en Juan 14:6, cuando Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y Felipe era un discípulo de Jesús. Y él le dice, Señor, muéstranos al Padre y no basta. Tú no muestras al Padre y vamos a creer. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo que llevo con usted y no conocéis al Padre. Cuando el Padre es en mí y yo soy en el Padre, lo que el Padre hace yo hago y lo que yo hago el Padre hace. Y Felipe se quedó aturdido y Jesús tuvo que decirle, si no cree en mí ni en el Padre, cree en la obra que yo hago. En la obra he resucitado muertos, libertado a gente endemoniada, los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los mudos hablan. ¿Creen eso entonces por lo menos? Interesante. Ve. Ok. Ni deis lugar al diablo, dice el apóstol. Esta es la situación. Satanás sabe que nosotros tenemos libre albedrío y que ese libre albedrío nos da la facultad de decir no y de decir sí. ¿Y cómo sabemos eso? El huerto, capítulo 3. Y la serpiente, que era la más sabia de todos los animales, vino al huerto y Adán y Eva estaban al frente del árbol de la ciencia del bien y del mal, a la cual Dios le había dicho a ellos que no comáis de ese árbol. Y que el día que comiereis moriréis. Génesis 2:17. Moriréis. Él lo dijo Dios, ¿no? De todo fruto poder comer todo. Pueden comer todo. Ese no. La gente dice, ¿y por qué Dios puso ese árbol? Mira cómo estamos hoy en día. Cuando uno es padre, uno le pone prueba a sus hijos. Si van a ser obedientes, desobedientes, si van a aprender. Los dejamos caminar de un lugar al otro en la sala y se caen. Les dejamos hacer cosas que ellos quieren hacer. Sí, que nosotros los padres tenemos la experiencia de Dios, porque nosotros tenemos la imagen de Dios. Y esa imagen se relaciona con lo que es Dios. Y su semejanza, la parte espiritual de Dios, está en nosotros. Entonces la serpiente antigua, que era Satanás en ese momento,
posesionando a esa serpiente que volaban y caminaban, porque las serpientes no se arrastraban. El castigo de la serpiente fue que Dios la puso a arrastrarse en el capítulo 3 de Génesis. Pero ellas volaban. En Isaías habla serpiente voladora, dice. Ellas volaban y caminaban bien orgullosas con sus colores tan bellos y hermosos que son. Dice, y era el animal más astuto del huerto del Edén. Pues ese lo buscó Dios. Así que hay que tener cuidado de lo que hemos adquirido sabiduría y conocimiento, que Satanás nos puede usar a nosotros y presentarnos cosas como lo ha hecho con tantos predicadores y tantas personas, y lo ha engañado sutilmente. Estoy presentando esto para que entendamos que Satanás no viene con dos cachos como él, con un rabo y bien oscuro y bien negro y bien horrible, no. Él se presentó y le dijo a Adán y a Eva con que Dios dijo. Wow. Ahora, él fue el único ser que pudo hacer esa declaración, porque él quiso ser como Dios. Él estuvo cerca de la gloria de Dios. Y él fue el que engendró el mal en el universo, no en la tierra, en el universo. Él es el engendro del mal, Satanás. Pero Satanás sabe que toda la creación de Dios tiene free will, tiene libre albedrío, libre voluntad de decisión, de determinación, de resolución, de dictamen, de juicio. Él sabe. Y él sabe que nosotros somos seres lógicos y racionales. Él sabe. Entonces, hoy en día él ha usado toda esa lógica, toda esa raciocinio que nosotros tenemos para engañarnos. Cuando yo fui a Cuba con 3 profesores del Seminario Teológico de Nueva York, los profesores nos dijeron a 9 estudiantes que fuimos a nivel de maestría que estábamos estudiando, y fuimos para un ensayo que teníamos que hacer concerniente al sistema comunista de Cuba. Tuvimos como 10 días por allá, 11 días. Ellos nos dijeron, los profesores, no se metan a hablar de ideología aquí en Cuba. Hablen de teología, pero no de ideología, porque los cubanos tienen su ideología dentro de su ser. Esa es su naturaleza. Y ninguno de nosotros va a poder convencerlo a ellos de esa ideología que ellos tienen. ¿Okay? Hablan de teología, que es el discurso de Dios. Fantástico. Y fuimos al seminario allá y profesores nos dieron conferencias. Bien interesante. Está muy interesante. Si alguien sabe cómo atacar al ser humano, es Lucifer, es el diablo, es Satanás. Y como ellos no duermen como nosotros, como ellos son seres espirituales que no se cansan como nosotros, que no son humanos como nosotros, que Pedro nos dice que son más potentes que nosotros porque pueden viajar a velocidad. Ellos pueden estar en segundo en un país, más que el avión, más que todo. Son seres espirituales. No son omnipresentes porque no pueden estar en todos los sitios. Lucifer, Satanás, el diablo no puede estar en todos los sitios. Bien. Si él está en Nueva York, él no puede estar en Puerto Rico, no puede estar en Colombia, no puede estar en México. Está en un lugar. Pero hay una tercera parte de seres que se fueron con él, que tienen el mismo sentir de él de hacer mal a toda la obra maestra de Dios en el universo. Y cuando la serpiente antigua se presenta a Adán y a Eva, no le dice, yo soy el diablo. Yo vengo a tentarlo a ustedes.
Dios es un mentiroso. Dios no sabe nada. Dios lo tiene a usted esclavizado aquí. Él no quiere que ustedes conozcan el bien y el mal. Él es un dictador. Él es un totalitario. Él es. Él no vino con ese argumento. Con que Dios dijo, no comáis de este árbol. Hice la pregunta a Adán y a Eva. ¿Quién contestó? La mujer. Eso es lo que dijo Eva, ¿no? No solamente Dios dijo que no comáis, que no le tocáis. Dios no dijo que no le tocáis, dijo que no comáis. Ya Eva añadió algo que Dios no dijo, ya estamos en problemas. Hay una conversación lógica, racional, que la inocencia de Adán y Eva era tan fuerte que ellos no pudieron contemplar que los animales, Dios no les dio facultad de hablar. ¿Okay? Solamente fueron a ellos. Y el mero hecho, ahora yo hago la lógica, no, sí, porque yo soy racional como usted y yo, ¿no? Si yo creo en Dios y yo conozco a Dios y Dios me dice, si camina por ahí te va a morir, si camina por ahí te va a ir al precipicio, y yo creo eso que Dios me está diciendo, y viene otra persona a decirme otra cosa, ahí viene. Y tenemos el ejemplo de ese profeta que Dios le dijo que fuera a profetizar a un lugar. Y él fue. Y vino otro profeta, en eso está en el Antiguo Testamento esa historia. Y le dijo al profeta, vete, que no te preocupes, que ya yo voy a resolver. El otro profeta viejo vino, engañar al profeta joven. Y el profeta joven no cumplió con lo que Dios dijo. Y cuando el profeta joven salió, un león se lo comió, lo mató. Que Dios le dijo que tenía que quedarse ahí para cumplir la profecía. Ok. Es la misma situación. Y por eso es que en esta programación yo hablo de conocer a Dios, de tener un conocimiento de la palabra de Dios, de tener un conocimiento, como dice en Efesios capítulo 6, verso 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la palabra y vestido con la coraza de justicia. Verso 14. Entonces la palabra, que es la que va a producir la fe en mí. Que ahora yo digo que Adán y Eva, cuando esa serpiente dijo, con que Dios dijo, no comáis. Primero, una serpiente no está hablando a nosotros. Tenemos que preguntar al Creador si Él le dio facultad a la serpiente de hablar. Pero la inocencia de ellos era como un niño, que ellos no pensaron en ese momento nada. Comenzaron y abrieron la puerta, como dice Efesios, no deis lugar al diablo. Adán y Eva le dieron lugar al diablo en crear esa conversación. Ellos no iban a ganar esa conversación con este agente del mal que solo sabe hacer el mal. La santidad de Dios no hace mal, la santidad de Dios no conoce el mal, la santidad de Dios no ha experimentado el mal, la santidad de Dios no practica el mal, pero sí la fuerza del mal todo el tiempo. Y ahí cuando Eva habló, que ni lo tocáis, ahí comienza el ángel caído, el querubín caído, el sello de la perfección caído, la hermosura y el esplendor que ya se le había quitado su esplendor y su hermosura, porque ahora estaba haciendo el mal, y decidió ser el enemigo de todo lo que es de Dios.
y comenzó con nosotros. ¿Qué sabe Dios? Oye, ¿qué sabe Dios? Que el día que comáis de él, se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios. La idea que él tenía de ser Dios, como él no pudo, se la vendió, se la traspasó, se la transmitió a esta pareja inocente del huerto del Edén. ¿Qué le llamó la atención a Adán y a Eva? Que hay un ser cuestionando la palabra de Dios, la autoridad de Dios. Le llamó la atención eso, en la tierra. Seréis como Dios, le llamó la atención eso. Entonces, si seremos como dioses, no necesitamos a Dios porque vamos a ser igual que Él. Por eso es que en mi libro, la incomprensión del mal, en este libro que yo presento aquí, interpretando la incomprensión de la vida existencial, aquí en el capítulo 15 yo hablo de ese dilema que hubo en el huerto del Edén con Lucifer y Adán y Eva. Y que son 11 libros que usted, si lo tiene en su casa, usted va a tener un conocimiento bastante amplio del cielo y de la tierra, y lo que está debajo de la tierra y lo que reina en las regiones celestes aquí en este mundo. Para que tenga discernimiento, porque eso está dentro de las iglesias, está en todos los lugares. Esa fuerza del mal. Porque hay una falta de discernimiento. Por eso en el capítulo 12 de 1 Corintios se nos dio el don del discernimiento para discernir esos espíritus. Y esos espíritus se disciernen a través de lo que habla, lo que dice la palabra, que contradice la palabra, enseña lo que no dice la palabra. No estoy hablando con ustedes y ahora quiero hablar hasta lengua, pero quiero hablar en lenguaje que ustedes me entiendan. Que yo tengo el bautismo de poder y rápido cuando uno tiene esa unción, uno que quiere hablar lengua. Pero nosotros podemos tener control de las emociones de nuestro cuerpo para que la gente pueda entender lo que uno está hablando. Muchos se van en lengua, en el mensaje entero, y todo el mundo se va para su casa y nadie entendió nada. No, eso no tampoco, eso es incorrecto. 1 Corintios 14 lea. Uno habla lengua, el segundo habla lengua, el tercero habla lengua, el cuarto interpreta. No hay interpretación, todo el mundo calle, se sigue hablando la palabra de Dios, eso es lo que dice. Pero nosotros somos muy emocionales y nos llegamos, las emociones nos matan a nosotros. Cuando el apóstol dice, ni deis lugar al diablo, ¿cómo yo voy a evitar darle lugar al diablo si no lo conozco? Si no conozco su estrategia, su hazaña. Porque en Efesios 6:16 dice que nos cuidemos de los dardos del fuego del maligno. Dardos del fuego del maligno. Después nos dice en la epístola que Él nos asedia. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6, 7, 8. Que Dios lo anda buscando como león rugiente a quien devorar, al cual resistir. Bien. Entonces, hay un ser en la tierra llamado diablo. De luego, no lo vamos a glorificar, porque cuando vamos a la iglesia nosotros vamos a adorar a Dios, vamos a cantar a Dios, pero en enseñanza bíblica hay que hablar de Él. Porque Él es el que tiene ciego y atado a todo el mundo aquí en esta tierra, y aún a los religiosos. Que el mismo Jesús vino a la tierra y esos religiosos no pudieron liberarse. Porque estaban completamente ciegos, atados con la fuerza del mal de Satanás.
Por eso es que cuando los demonios veían a Cristo se caían. La gente que Cristo oraba, ellos no se caían ni nada, como hoy en día está ocurriendo. Los que se caían eran los diablos y los demonios, que tienen posesión a las personas, se hincaban delante. ¿Qué tiene con nosotros, hijos del Dios Altísimo? Eran los que estaban endiablados que se caían. Así que hay que tener mucho cuidado. Usted, si tiene el Espíritu Santo, tiene a Dios, usted quiere ir a esos lugares para que le ponga la mano por estar cayendo. Tenga mucho cuidado con esa cosa. Que hay mucho espíritu maligno en los aires que cuando viene a ver, usted va a ser influenciado y puede tener quebranto en su cuerpo y todo, y usted no sabe lo que le pasó. Ni dé lugar al diablo. Con la ira, con el enojo, resolviendo el enojo, la ira ese mismo día, va a evitar que ese mal de ese día pase al otro día, que va a tener otro mal que le va a afectar a usted en su vida. Ve. Hay una situación en el universo de asedio, de dardo de fuego del maligno, que el enemigo está con enseñanza. Y ahí es donde está la situación. La iglesia tiene que ser un lugar de enseñanza bíblica, donde se enseñe estas cosas que yo estoy hablando, que se habla a los hermanos, que no se pierda el tiempo cuando estemos en ese santuario. Que muchos quieren bailar y brincar y saltar, eso tiene su momento. Pero el momento mayor es la palabra, la enseñanza, el discipulado, para romper toda esa fortaleza, todas esas fortificaciones y murallas y paredes que el enemigo levanta en contra de nosotros, los hombres y mujeres de Dios. Entonces, hay un diablo en esta tierra. Él no ha sido echado fuera todavía. Cristo vino a echarlo fuera, pero eso no ha sucedido todavía. Él lo echó fuera en el sentido que abrió la puerta para nuestra salvación de la humanidad. Que le quitó la llave de la muerte, porque antes él podía y mataba y destruía. Cuando Cristo murió y resucitó, él le quitó el poder a Lucifer de él seguir matando a la gente como él le diera la gana. Ahora él tiene que pedir permiso allá arriba. A usted nada le sucede si Dios no lo permite. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Y si tiene a Cristo confesado y creído en su corazón, olvídese. Nada lo toca a usted. Por eso es que en Lucas 10:19 Cristo le dijo a los discípulos, os doy potestad. ¿Usted sabe lo que es potestad? Autoridad, territorio, poder sobre serpientes, escorpiones y contra toda fuerza del mal, y nada os dañará. Así que si algo nos daña a nosotros, porque nosotros abrimos la puerta, le dimos lugar al diablo. Después estamos echándole la culpa a todo el mundo, al prójimo, al tío, al pastor, a la iglesia, cuando yo soy el que tengo que responder por yo abrirle ese portal, esa puerta. Satanás viene con su argumento. Por eso es que tenemos que empaparnos, comernos el libro sagrado. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo está firme. ¿Ve? Efesios 6:13. Tomad. Sé que una acción que Dios pide a cada uno de nosotros, que tenemos libre voluntad, free will. Yo tengo que hacer, yo tengo que tomar, yo tengo que vestirme de la vestidura, como dice Colosenses 3. Hay una armadura que está ahí, y que esa armadura está basada en el conocimiento de Dios. Yeah. Y eso es lo que no entienden las personas. Hay muchas personas que quieren llenarse de poder. Muy bien. Están llenos de poder, pero no de conocimiento de Dios. Entonces, cuando abren la boca, cometen muchos errores. Entonces, hay gente que supuestamente están llenos de poder.
porque eso es lo que quería Lucifer, el poder. Pero a él le faltó conocimiento de Dios. En este libro yo presento que él no tuvo todo el conocimiento que Dios le quería dar a él. Desafortunadamente, su conocimiento era limitado. Porque él supo de la omnisciencia de Dios cuando él escondido planificó el golpe de estado en contra de Dios en los cielos. Ahí fue que él supo que antes que él pensara eso, ya Dios estaba leyendo su mente y su pensamiento. Y por eso fue lanzado fuera. Mas tú derribado eres hasta el Seor, dice en Ezequiel 28. Bien. Entonces, en estos libros yo presento que también la jerarquía angelical están en el proceso de seguir conociendo a Dios, no comprendiendo a Dios, no entendiendo a Dios, conociendo a Dios, porque Dios va a ser un continuo revelatum, una revelación continua por toda la eternidad. Pero entender y comprender, eso no existe dentro de la creación de Dios y la criatura de Dios. El único que entiende y comprende a Dios es Dios. Hay un conocimiento que todos tenemos. Lucifer llegó a tener ese conocimiento, pero no todo. Porque si él se atrevió, como yo estoy hablando de esto aquí en este libro, si él se atrevió a crear ese golpe de estado sin creer que Dios no estaba viendo todo, ahí se equivocó. Si él hubiera tenido el conocimiento de esa capacidad en Dios, de ese atributo de Dios, de la omnisciencia, conocimiento anticipado, él no hubiera planeado eso. Aquí yo enseño que él no tenía esa capacidad, ese conocimiento de ver esas cosas. ¿Entendemos? Espero que este conocimiento le esté ayudando a usted para que usted sepa. Bien. Entonces, hay esas acciones de ira, de enojo, nos apartan de nuestra relación con Dios, nos apartan de nuestra comunión con Dios. Entonces, eso hay que cortarlo rápido. Bien. ¿Qué dice Romano? ¿Qué dice Romano 12? ¿Qué dice Romano 12? Se lo voy a leer para que tengamos un conocimiento. 12:18. ¿Qué dice Romano? En cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los seres humanos. ¿Ok? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los seres humanos. Si es posible. No es posible con alguna persona porque ellos no quieren estar en paz con usted, pero no hay problema. Si ellos no quieren y usted quiere, ya usted está vindicado, salvado, reconciliado, perdonado por el cielo. Pero no se ponga al nivel de ellos, porque eso va a acumular resentimiento, ira y enojo, y entonces le va a dar lugar al diablo, y entonces van a haber cosas que no es bueno que le ocurran a usted. Seguiremos hablando de esto en 2 días más para compartir más de esto que estoy hablando, porque estos son series de conocimientos que le estamos presentando. Pero estos libros usted puede llamarme al 646-755-1290, 646-755-1290, y usted puede conseguir estos libros. Son 11 libros que tengo aquí. ¿Ve? Este está en Amazon, lo puede mandar a buscar. Si no, yo mandé a buscar unos cuantos en español y en inglés. La incomprensión del mal y la santidad de Dios. Aquí yo hablo más explícito de lo que hablé acerca de la fuerza del mal que nos asedia y nos acosa día y noche. Este libro está en Amazon. Ponga Reverendo Doctor Nicanor González Amazon Book y ahí se lo mandan en 2 o 3 días. Y así tiene ese conocimiento que le estamos hablando en plenitud y lo puede estudiar hasta que tenga un conocimiento claro y usted esté bien con lo que está sucediendo en esta tierra. Bendiciones, salud, nos veremos en 2 días. Busque YouTube, el canal de YouTube, que se lleva al canal de YouTube y lo pueden ver hasta en la televisión con la familia.
Dios le bendiga.